Esta no es una clase de seminario, definitivamente, ¿verdad? No es una clase académica, sin embargo, sí tiene cierto grado de dificultad y creo que es importante para nosotros apartar el tiempo y tomar nuestra Biblia y en oración meditar acerca de lo que dice. Entonces, aunque no es propiamente un estudio de seminario, un estudio académico, sí vamos a dar algo de rigor, porque es la palabra del Señor y tenemos este tiempo que apartamos para profundizar. Yo siempre lo digo, si ustedes no tienen tiempo para orar tanto, porque siempre debemos apartar tiempo para orar, está el día del Señor donde deberíamos orar más, ¿no? Ponernos a cuentas con esas largas horas de oración que se leen en la historia de la iglesia. Y de igual forma con la lectura, ¿verdad? Si a veces solamente nos quedan algunos minutos, una media hora de estudio de la palabra personal y otra media hora de estudio familiar, está bien, pero a veces tenemos que desquitar un poquito el tiempo y decir, no, hoy sí voy a profundizar más y ese podría ser ese hoy. Los miércoles de 8 a 9 vamos a tratar de profundizar en la palabra de acuerdo a los temas que tenemos, con el objetivo no de enriquecer nuestra mente, aunque obviamente sí, nuestra mente y nuestro conocimiento van a crecer, pero lo que queremos es encontrarnos con el Señor. El Señor nos ha dado su palabra para buscarlo y para encontrarlo, y que nos hable es una de las cosas más deleitosas que nosotros podemos pensar. Y Él dice que nos habla por su palabra. Independientemente de la discusión de los dones o cuestiones relacionadas con eso, sí estamos convencidos, entre todos los cristianos del mundo, estamos convencidos que Dios habla por su palabra y de esa manera este tiempo es un encuentro con el Señor, un encuentro con su palabra donde nos habla y no queremos pasar por alto aspectos importantes de su palabra por querer avanzar. Yo lo comentaba con un hermano estos domingos pasados, me estaba comentando que estudió Levítico, estaba estudiando Levítico, y dice que había avanzado ciertos capítulos y me dijo, y yo me di cuenta que no había entendido casi nada. Entonces yo le dije, no, ¿por qué avanzar? ¿No? O sea, movámonos hasta que entendamos, no tenemos ninguna prisa, nadie nos está persiguiendo, no tenemos que llegar a ninguna expectativas de nadie, de ninguna institución, nada más que del Señor y de que cada paso que lo demos sea un paso seguro en el conocimiento de Dios. Y es irónico porque, solo permítanme. Puede parecer irónico porque el tema que nosotros escogimos para estos estudios es vida y mensaje del apóstol Pablo. ¿Y eso qué tiene que ver con el Señor? Parece el estudio de una persona y no del Señor. Y ese es un tema que muchas personas también se han abordado cuando estudian este tema. Hay libros que se llaman así, Vida y Mensaje o Teología del Apóstol Pablo, relacionados con la vida de Pablo. ¿Y por qué estudiar al apóstol Pablo y no estudiar al Señor? Y esas son respuestas que vamos a tener a lo largo de esta primera sesión, pero lo primero que tengo que decirles es que el Señor se ha revelado a través de su palabra y las cosas que ha puesto ahí, las personas que ha mencionado y las situaciones y ocasiones que nos ha mencionado son para instruirnos a nosotros, independientemente de los instrumentos que tenga para hacerlo. Así que lo que vamos a hacer es poner una lupa sobre aquellos instrumentos que el Señor ha puesto como ejemplo para nosotros, para guiarnos a Él, ¿verdad? Y de hecho, eso mismo nos dice Él, ¿verdad? Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, cuando hablamos del apóstol Pablo, no vamos a estudiar lo que dice el Talmud sobre el apóstol Pablo, que dice muchas cosas de Pablo, el Talmud, y vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca de Pablo. Y pues ya también estamos hablando con los hermanos de extender los estudios a otros personajes de este tiempo. Pedro, por ejemplo, el apóstol Juan. Pero por el momento, pensemos en Pablo. Pablo va a ser nuestro objeto de estudio, pensando no en Pablo mismo, sino en aquel a quien él estaba imitando, pensando en aquel a quien nos estaba acercando, que era el Señor. Pero no lo estamos haciendo como dice la Iglesia Católica Romana, ¿no? Miramos a María para mirar a Dios, no, eso no es así. Al contrario, ¿verdad? En la Biblia no hay grandes menciones de María y por eso nosotros no hablamos mucho de María.
Sin embargo, si hay grandes porciones que nos enseñan el ejemplo de Pablo como misionero, como pastor, como teólogo, como apologista, como defensor de la fe, como predicador, y eso es lo que vamos a tratar de notar, ¿no? Aquellas cosas que la Biblia resalta, les vamos a poner atención y vamos a tratar de acercarnos más al Señor, de cómo entender cómo Él es y su gracia a través de los instrumentos que Él usa para la extensión de su reino y la glorificación de su nombre. Así que empecemos con el primer tema y como les dije al principio, nadie nos está corriendo, no tenemos que llenar ninguna expectativa de horarios o de temarios, así que vamos a ir paso a paso y en esta ocasión solo vamos a considerar la tierra de Pablo. Y la tierra de Pablo es importante porque la Biblia la menciona, ¿sí? No estamos tratando de ir más allá de lo que nos dice el texto, aunque sí hay algunos instrumentos, algunos complementos de otros textos que nos van a servir para entender el contexto. Esa es otra cosa importante. Sí, voy a hacer un par de referencias al Talmud, pero solo para decirles, miren, esto es lo que los judíos de ese entonces pensaban acerca de Pablo. Pero principalmente este es un estudio bíblico y vamos a entender lo que dice la Biblia. Vean, acompáñenme a Hechos 22:3. Yo siempre lo proyecto, pero yo también les pido que ustedes lo puedan tener ahí para leerlo por ustedes mismos en su versión, en la versión que ustedes tengan, o ya sea en la que compartan conmigo. Yo voy a tratar de utilizar la versión Reina Valera. Pero Pablo en esta defensa que está haciendo en Hechos capítulo 22, versículo 3, él dice, yo soy ciertamente hombre judío de Tarso de Sicilia, ciudadano de una ciudad no insignificante. Eso es lo que dice Pablo, pero me gustaría presentarles el texto completo, que no lo tengo. Ahorita se los enseño. Bueno, aquí dice, ¿no? Dice el capítulo 22, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, pretendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que me fuesen castigados. Eso dice el apóstol Pablo. Vamos a seguir con nuestra lectura. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, dice Pablo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, dice Pablo, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis
y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma de dinero, por supuesto, adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Hasta ahí la lectura, hermanos. Bueno, empezamos con este versículo que está al principio, ¿verdad? El versículo 3. Pablo, empezamos nuestro estudio de Pablo entendiendo quién es él. Y para entender quién es él necesitamos saber dónde nació y quién es. O mejor dicho, quién es y por lo tanto dónde nació. Y si pueden ver aquí en la imagen, tenemos un mapa un poco pixeleado, pero es el mejor que encontré para hacer la referencia. La ciudad que Pablo nace, él dice, ¿verdad? Es Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, si lo pueden ver acá. Para empezar, quiero aclararles que Tarso no es lo mismo que Tarsis. ¿Se recuerdan de la historia de Jonás? Jonás quería huir a Tarsis y eso está en España, es decir, agarran para acá y se van hasta lejos del mapa. Pero Pablo está hablando de Tarso de Sicilia y Sicilia era una provincia, podemos mencionar acá, una provincia que estaba en la región romana. Vamos a hablar un poco más tarde acerca de esto. Pero lo que quiero que miren en el mapa, no tengo cambiadas las diapositivas. Gracias. Listo. Gracias, gracias. Les estaba comentando que tengo a Tarso aquí, miren, aquí está Tarso. Y cuando Jonás, y miren, aquí está Jerusalén, ¿eh? Aquí está Jerusalén y aquí está Samaria. Recordemos que Jonás, mucho tiempo antes, era del reino del norte, incluyendo Samaria y toda la región norte de Israel, y él tenía que salir de aquí para Siria. Y lo que hizo fue agarrar para Tarsis. Pero Tarsis no es Tarso. Tarso está acá, en la región de Sicilia. Y Sicilia es una región de Roma. Entonces, ¿por qué coloco este mapa? Para que miren la relación entre Jerusalén, que es donde están los apóstoles en este momento, los discípulos en ese momento. Eh, Ahí lo van a recibir Jacobo, por ejemplo, Jacobo, Pedro, van a recibir a Pablo. ¿Y dónde está Tarso? Y también dónde está Roma. Aquí no se mira Roma, pero Roma está para acá. Entonces, Pablo no es ni de Jerusalén ni de Roma. Pablo es de una región asiática, que es actual Turquía, llamada Tarso. Y eso lo pone Pablo como algo importante en su currículum. Por eso dice
Yo ciertamente, hombre judío de Tarso de Sicilia, ciudadano de una ciudad no insignificante. Y dentro de las consideraciones también que vimos en nuestra introducción está lo que le dice al tribuno, lo están juzgando. Este es el capítulo 22, ya de hecho, ya se va a terminar Hechos aquí para este capítulo, ya se va directo a su juicio, que por cierto, vamos a ver que esta no es su muerte, sale del juicio y tiene otro viaje misionero, pero está en el juicio que termina el libro de Hechos y Pablo le dice que el tribuno no lo puede juzgar. Leemos otra vez aquí, y mandó el tribuno a que lo metieran en la fortaleza. Y el versículo 25, pero le ataron de manos y correas, y Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿te es lícito? Pues, ¿tienes permiso de azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión lo oyó, le dijo al tribuno, le dijo, ¿qué vas a hacer? Porque es romano. Y vino el tribuno y le dijo, a mí me costó mucho dinero la ciudadanía. Y Pablo le dijo, yo soy romano de nacimiento. Y es romano de nacimiento porque nació en la provincia de Sicilia, en la ciudad de Tarso. Entonces, por eso es importante para entender el origen del apóstol Pablo. Por eso no lo matan. Bueno, obviamente es providencia del Señor, pero dentro de la providencia del Señor utiliza sus circunstancias, que él mismo también diseña y establece, y dentro de esas circunstancias está que él era un ciudadano romano de aquí de Tarso y por eso no lo mataron, sino que lo envían a Roma para ser juzgado bajo las leyes de un ciudadano romano. Bueno, brevemente, como les dije, es más un estudio bíblico que otra cosa, pero Tarso de Sicilia viene de una palabra hitita. ¿Se recuerdan quiénes son los hititas? Tal vez en Reina Valera la traducción es mucho más familiar para nosotros. Los eteos, como Urías eteo, ¿no? Es una palabra etea o hitita, que es Tarsa, que está relacionada con el dios Tarku, que es este dios que está aquí en la imagen, y así le ponen a la ciudad. Y a lo largo de la historia ha recibido o recibió bastantes nombres que se encuentran aquí: Tarsisia, Antioquía de Signo, Juliópolis, y Juliópolis se lo pusieron por Julio César, Darsón en Armenio Occidental y Tarzón en Armenio Oriental. Y después pasó con el nombre del Baal Tars. ¿Se recuerdan de los Baales? Baal significa Dios, simplemente es como un sustantivo común en fenicio, que es Dios. Baal Tars, que significaba el señor de Tarso o el dios de Tarso. Y más tarde asociado por Zeus, con Zeus por la influencia griega. Y vamos a ver que esto es importante y por eso Pablo apela mucho a esto. Y otra vez les digo, no tenemos prisa para avanzar demasiado y perdernos y dejar los detalles que da la Biblia, sino vamos a entrar a los detalles que dice la Biblia. ¿Sí? No, los detalles que da la Biblia no son relleno, hermanos, no son relleno, ¿no? No es como cuando se pide un examen y uno dice, no hay que poner usar, hay que poner utilizar porque es más largo y llena el examen. No, esto no es así. La Biblia hay que ponerle atención a los detalles. Y entonces Pablo le pone, Lucas, que escribe Hechos, pone atención a esos detalles y es importante notar cuál es el contexto de Sicilia. Entonces, más tarde, ya llegando al tiempo de Pablo, es asociado con Zeus, con toda la influencia griega. Y se le representaba junto a una deidad joven llamada Sandón, que los griegos después lo identificaron como Hércules. ¿Sí? Solamente para que ustedes sepan y después lo vamos a retomar. También en Tarsis, o en Tarso de Sicilia, mejor dicho, en Tarso de Sicilia, aunque ustedes no lo crean, ahí fue donde murió Alejandro el Grande o Alejandro Magno cuando regresó de su conquista en Irán e India en el 323 a.C. Alejandro Magno es importante conocerlo en el contexto del profeta Daniel, por ejemplo. Tras la muerte de Alejandro Magno, pasó a ser sede importante del reino Seleucida, que también si estudiamos Daniel va a ser importante conocerlo. Y después es importante porque Ciro el joven llegó allí durante una marcha, eh, eh, sí, un transporte de su ejército, llegó ahí durante el tiempo y ahí se menciona.
En el año 47 antes de Cristo, es decir, casi 50 años antes que el Señor naciera, Julio César, el emperador Julio César, visitó Tarso y por eso le pusieron Juliópolis durante todo ese tiempo a la ciudad de Tarso. Años después, en el 42 antes de Cristo, Marco Antonio, el emperador Marco Antonio, fue responsable de las provincias orientales del Imperio Romano, se reunió ahí con Cleopatra séptima, que es la Cleopatra que nosotros conocemos, y ahí se juraron amor. Y entonces, según la tradición, Cleopatra entró por esta puerta, que actualmente se mira así, y que esto se conserva hasta nuestros días. Y por eso ahí se llama la Puerta de Cleopatra. Y ahí en Tarso navegaron juntos como símbolo de su amor. Así que Tarso era importante en los tiempos bíblicos, desde la antigüedad, durante el tiempo de nuestro Señor, y hasta hoy sigue siendo una ciudad importante. Además, era una ruta comercial de Asia importante porque ahí convergían los negocios. Tarso era un puerto. Y vean este detalle. Ahí se producía algo que se llamaba silicio. Silicio no es ningún material. Silicio se le llegó a conocer al pelo de la cabra, de hecho al tejido del pelo de la cabra, porque era de silicia, ahora tarso de silicia. Y este pelo de cabra era utilizado para fabricar tiendas. ¿A alguien le suena esta profesión? El material era muy conocido en la región, era bastante útil en la región y es importante también para entender la ciudadanía de Pablo. Pero eso no lo vamos a hablar hoy, vamos a resistir a la tentación de hablar de la ciudadanía de Pablo. Solo hablemos del territorio. Y este material llegado a conocer como silicio, era muy resistente a la humedad y al frío y por eso era bastante notoria como material para tiendas de campaña y tiendas de expedición. Además se cultivaba el lino y pues, algunos otros recursos textiles y la economía local. Algunas consideraciones de Tarso. Vean lo que dice Estrabón en su libro Geografía. La gente de Tarso se ha dedicado con tanto entusiasmo, no solo a la filosofía, sino también para toda la ronda de la educación en general, que ha superado a Atenas y ha superado a Alejandría o a cualquier otro lugar que pueda ser nombrado donde ha habido escuelas y conferencias de los filósofos. ¿Le suena también esto? Volvamos a nuestro texto, hermanos, que esto es un estudio bíblico, al final de cuentas, ¿verdad? Vean lo que dice Pablo cuando está defendiéndose ante las autoridades. Dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia. Y después dice, vamos a ver, pues está, sí, perdón, aquí mismo decía. Yo soy judío de Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Lo vamos a ver más adelante, pero de forma introductoria, Gamaliel era un hombre importante en su tiempo, un maestro importante, y era de los maestros de los que cita aquí Estrabón como alguien importante, de las escuelas importantes que había en ese tiempo, porque no solo eran escuelas filosóficas griegas, sino también eran escuelas de conocimiento en general, como lo era la escuela de Gamaliel. Y por eso Pablo se siente alguien importante, o incluso podemos decir que él se sentía alguien importante. El haber nacido en esa ciudad era importante para Pablo, le daba estatus a Pablo, le daba una base económica, le daba una base civil a Pablo, porque él dice, no soy romano, yo soy de la provincia romana y tengo un documento romano que lo respalda. Estrabón también dice, pero es tan diferente de otras ciudades que hay que los hombres que gustan de aprendizaje son todos nativos y los extranjeros no están dispuestos a peregrinar allá.
Además, la ciudad de Tarso tiene todo tipo de escuelas de retórica y en general no solo tiene una población floreciente, pero también es más potente, manteniendo así la reputación de la ciudad madre. Otra vez, quienes hemos leído el Nuevo Testamento podemos reconocer parte de lo que dice Pablo, de lo que habla Pablo de su propio ministerio. No lo vamos a ver, no vamos a andar en esto, solamente como introducción, lo vamos a ver más adelante. Pero Estrabón en su geografía decía que Tarso tiene todo tipo de escuelas de retórica. ¿Qué es la retórica, hermanos? La retórica es el arte de hablar, es el arte del discurso, es la ciencia del discurso. Los griegos les gustaba la retórica y Pablo lo dice en su defensa en Primera de Corintios capítulo 1 y capítulo 2. A los griegos les gusta la retórica, dice la sabiduría, pero lo que quiere decir es la elocuencia, le gusta la retórica. Y Pablo era de esas personas que estaban dentro de las escuelas y conocía las escuelas y había sido instruido en Gamaliel y Gamaliel también con muy buena base retórica. Pablo dice, yo no, la retórica no es parte del mensaje del Evangelio. Voy a evitar hablar del Evangelio al mismo tiempo que hablo de la retórica. Vamos a ver, les voy a presentar la cita. Acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el elocuente? ¿Dónde está el retórico? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a hacer la pausa ahí. Entonces Pablo dice que su predicación no es a base de retórica ni de sabiduría humana, pero no debemos entender sabiduría humana como consejos humanos. Estamos hablando de retórica. Por eso habla del disputador de este siglo. ¿Dónde está el elocuente? ¿Dónde está el que se pone en las plazas griegas a hablar y a presentar argumentos? ¿Dónde está ese tipo de sabios? Y el Señor dice, ese tipo de sabios han sido enloquecidos por Dios, porque la sabiduría de Dios es diferente. Y en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios por la retórica. El Señor no fue conocido, sino que a Dios le agradó salvar a todos los hombres a través no de la retórica, de la argumentación, del arte de la palabra, sino de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y mencionamos que esta es una ciudad griega, ¿verdad? De Asia Menor, pero era griega, ahí fue a morir Alejandro. Debemos entender que en el contexto el imperio griego ya no existe. Los griegos fueron conquistados y asimilados, y esta se dice que es una región griega, pero es todo el imperio romano. Entonces todavía hay griegos, y hay griegos en Tarso, por supuesto, y le dice, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros no pero nosotros no nos acoplamos a sus requerimientos. Nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Eso no tiene ningún sentido. Un Cristo, un Dios que se murió, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base argumental. Pero para nosotros, los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, es importante entender en qué momento lo dice Pablo y qué tenía en mente cuando lo dijo. Pablo no estaba diciendo de la sabiduría como los consejos terrenales para la vida. Bueno, él está hablando, conoce de primera mano la retórica de su propia ciudad, que como dice Estrabón, perdón, como dice Estrabón, ahorita lo coloco, superaba incluso a Atenas o Alejandría. Atenas era la capital de Grecia, o bueno, en ese tiempo no era la capital, sino la ciudad más importante del imperio de los griegos, Atenas, conocida por su filosofía, y Alejandría era importante porque ahí estuvo también la biblioteca de Alejandría. Alejandría estaba en Egipto y Alejandría se llama Alejandría por Alejandro Magno. Y ese fue la ciudad, el puerto, donde Alejandro decidió prosperar a través de sabiduría. Y Alejandro construyó allí la biblioteca de Alejandría, pues, obviamente estaba ahí, se llamaba así, y allí dejaban todos sus manuscritos. Cuando llegaban al puerto, tomaban el manuscrito, lo copiaban y se lo daban a la persona, le daban la copia y se quedaban con el original y lo ponían en la biblioteca. Entonces, Pablo, donde fue criado en Tarso, era mucho más importante que los centros filosóficos de Atenas y, y el centro cultural de Alejandría. Y él conoce las escuelas retóricas, conoce las escuelas de instrucción, y Pablo dice, nosotros no nos acoplamos a esto. Nosotros tenemos un mensaje muy claro. Para los hombres judíos, tropezadero, y para los gentiles, para los griegos, locura, pero para nosotros, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y vean lo que dice acá, hermanos, esto es ya para empezar a terminar y con tintes de aplicación. Pues miren, les dice Pablo, entre ustedes no hay muchos sabios según la carne. Ustedes no son retóricos, ustedes no son filósofos. Y esto claramente está para nosotros, porque los corintios ya fallecieron y nosotros lo estamos leyendo y nos damos cuenta que nosotros ni nacimos en Sicilia ni en Tarso, no fuimos instruidos en filosofía, en retórica, ni en Alejandría, ni en Atenas, ni en centros culturales de esa magnitud. Entonces, entre nosotros no hay ningún tipo de sabio de ese calibre. Y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque por el Señor Jesucristo estamos nosotros en Él, porque es para nosotros, como dice acá, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación y nuestra redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entender el origen de Pablo en su ciudad es entender la base de toda su instrucción, de su identidad, de su sistema de valores, de lo que era importante para él, de su posición. Así le dice al tribuno, ¿no? Yo soy ciudadano romano porque nací allí. A él le costó dinero, a mí no me costó dinero, yo nací romano. Y por eso era Pablo alguien importante. Pero vean cómo concluye Pablo, Filipenses 3:8. Y este sería aquí cerraríamos la lección, hermanos. Todo lo que acabamos de mencionar que Sicilia le proveyó, dice Pablo, Filipenses 3:8. Y ciertamente, voy a leer desde antes. Versículo 4.
Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, habiendo entendido de dónde viene Pablo, qué es Tarsis, qué significó para su formación, para su cultura, para su identidad, para su posición. Vamos a ver que tenía bastante buena posición más adelante, porque no es solo que fuera romano, sino que también era judío. Pero esa ciudad le había dado un valor que cuando Pablo entiende al Señor y entiende quién es Él, se da cuenta que todo eso palidece frente al conocimiento del Señor. Ni Alejandría con todas sus bibliotecas, ni Atenas con todos sus filósofos, ni Tarsis, que era mucho más grande que ella, que esas ciudades, vale lo que vale el Señor Jesucristo y conocerle a Él. Por eso es importante meditar en su palabra, porque lo que queremos es conocerle a Él. Pablo no se recomienda a sí mismo, él lo dice, y este domingo en la tarde terminamos la carta a los Colosenses. Y Pablo dice en este último sermón, en esta última porción de la carta, del final del capítulo 4 dice, todas las cosas acerca de mí, Tíquico se las hará saber. En otras palabras, de mí, en la carta, pues no vale ponerlo. Si quieren preguntarle, pregúnteselo a Tíquico. Pero lo que me importa que quede es lo que dice la carta acerca de Cristo. Y eso es lo que nos importa también a nosotros al estudiar la vida de Pablo y en esta primera sesión sobre la vida, sobre la ciudad en la cual nació y creció. Tarso era una ciudad culturalmente avanzada y con un comercio activo donde Pablo tuvo acceso a educación y a contactos con diferentes culturas. La formación en Tarso le dio habilidades prácticas para comunicarse, para razonar, para relacionarse con judíos y gentiles en su ministerio, porque era un centro cultural, de retórica, de filosofía. Aún con todo ese conocimiento y ventajas sociales, Pablo lo consideró basura frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Así que las herramientas de aprendizaje son valiosos y útiles, pero el valor real está en cómo lo usamos para servir a Dios y a otros hermanos. Esa es la lección de entender la primera sesión, que era la ciudad de Sicilia. Así que, perdón, la ciudad de Tarso en Sicilia. Dudas, hermanos, comentarios. No vamos a avanzar mucho más porque no lo queremos hacer muy cansado, sino más bien devocional. Profundo, pero devocional. Y en la siguiente sesión hablaremos de la ciudadanía romana y judía de Pablo. Pero por el momento nos vamos a quedar ahí. Dudas, hermanos, comentarios. ¿Qué les pareció este primer paso a la vida de Pablo? Adelante, hermano Carlos. Gracias. Saludos, hermanos. Muy buena noche. Una pregunta, ¿en algún momento vas a ahondar, me imagino, tal vez más adelante podría ser sobre el tema de sectas judías que tuvieran que ver con Pablo, mucho sobre el tema, por ejemplo, de bionitas o serintios y similar? En la próxima sesión vamos a hablar sobre, Pablo dice que es fariseo, ahí lo acabamos de leer. Entonces Ajá. en la siguiente sesión vamos a hablar sobre Pablo como romano y como judío. Y ahí vamos a hablar un poco acerca de las sectas. Ah, excelente. Sí, gracias. Sí, tal vez creo que más por ahí van a ir algunas dudas. Como te lo agradezco, hoy muy claro. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar algo para cerrar?
¿Sí, hermano? No, de mi lado estamos, de mi lado estamos. Muchas gracias. Ok. Bueno, si no hay dudas ni comentarios, tenemos esta primera sesión devocional, estudio profundo, espero yo, y espero que haya sido un estudio que nos recuerde que a mitad de semana necesitamos conocer más al Señor y que Él es nuestra fuente de verdadera identidad, de verdadero valor para nosotros. Así que pensemos en Pablo, ¿no? Todas las cosas que tenía que enorgullecerse de su ciudad, que le formó, que le instruyó, palidecen frente al conocimiento de Cristo. Eso nos sirve para nosotros esta semana, con tantas actividades que tenemos, trabajos, estudios, todo eso palidece frente al conocimiento de Cristo. Por eso no debemos cesar de encontrarnos con Él en oración y en la palabra. Así que, hermanos, hemos ido, Hola, hemos terminado este primer estudio. Adelante, hermano. es que, perdón, pero es que no encontré dónde levantar la mano. Adelante. Y tengo una duda. La verdad no es tan complicada, pero eh, cuando Pablo se jacta y dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, ¿a qué se refiere? O sea, como por qué se puede jactar él de eso. Ok, buena pregunta. Vamos a verlo en la siguiente sesión, que está relacionada con qué es fariseo. ¿Qué es fariseo? Gracias. Ok, perfecto, hermanos. Un gusto saludarles y haber terminado con ustedes este estudio, haberles escuchado y también compartido la palabra. Así que vamos a orar. Les pido que nuevamente inclinen su rostro para despedir.